Mi meta era 6 meses, el tiempo que se tardaba en que me llegara mi permiso de trabajo. Mi permiso de trabajo llegó y el otro día renuncié. Y él esperó que yo me sentara, cerró la puerta detrás de mí, se sentó conmigo y ahí es donde me da la noticia. Su palabra no las voy a olvidar nunca en la vida. Él me dijo, lo siento, pero su hijo no sobrevivió al accidente. No lo reprimas porque tú no perdiste un par de zapatos. Okay, claro. Tú perdiste una de las personas más importantes de tu vida y con ello, con la pérdida de tu hijo, se van tus sueños, se van ¿sabes? Lo que tú querías para él, los planes que él quería, que tú veías en él, la familia que tú querías tener con él. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Voces que Inspiran. Hoy nos acompaña una mujer quien ha decidido convertir su dolor más profundo en un legado lleno de amor y luz. Bienvenida, Marle, a Voces que Inspiran. Muchas gracias por la invitación, Liz. Para mí es un gusto estar contigo acá. Gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Sin más que decir, tu historia, por supuesto, que es una historia llena de inspiración, llena de luz y llena de amor. Marle, para darle el inicio, cuéntanos quién es Marle González. Bueno, es un poquito difícil describirse uno mismo, pero venezolana, llegué aquí a Estados Unidos hace 10 años, mamá, empresaria, emprendedora, una mujer de fe, con ganas de hacer muchas cosas buenas y dejar una huella en el mundo, es mi propósito. ¿Qué te llevó hace 10 años a migrar a Estados Unidos? Bueno, la situación que todos conocemos, Venezuela es un país hermosísimo, pero lamentablemente es un país que viene atravesando desde hace muchos años por un proceso político bastante fuerte. Es difícil vivir allí, ya no había nada que garantizara tu salud, no había nada que garantizara tu vida. Sufrimos de persecución y obviamente cuando tú estás solo de repente puedes aguantar muchas cosas, pero cuando ya tú tienes tus hijos dices no, hay que huir, hay que correr, hay que buscar tener un mejor futuro para ellos y esa fue la razón por la cual nosotros decidimos migrar a Estados Unidos hace 10 años. Claro, qué duro es tener que salir prácticamente que huyendo y dejar todo atrás. Porque llegar a Estados Unidos como migrantes es volver a nacer, ¿no? ¿Qué tan difícil o no tan difícil ha sido adaptarse a esta nueva vida en Estados Unidos? Yo no lo llamaría difícil, yo diría que es un reto. Obviamente venimos con experiencia, eso nos dio bastante punto a favor porque no llegamos, ¿sabes?, con las manos vacías, a pesar de que teníamos que llegar a un país donde la cultura es completamente distinta, en donde la forma de hablar, el idioma es 100% distinto. Vinimos con muchas ganas de hacer las cosas bien hechas, vinimos con recursos también para ofrecer, o sea, no simplemente para aprovecharnos del país, sino vinimos a ofrecer cosas. Mi esposo y yo somos profesionales, vinimos a ofrecer el trabajo que sabíamos hacer y ajustarnos al sistema, aprender el idioma y de verdad tratar de llevar el mismo estilo de vida que llevamos en nuestro país. No es fácil, o sea, no llegas de la nada, o sea, vienes ya con una experiencia y vienes aquí a construir lo mismo que ya sabías o que ya habías hecho allá. Y qué bonito tener la oportunidad, ¿no?, de que el título no sea guardado del todo. Sé que en Venezuela tu profesión es publicista. Sí. Y qué bonito poder tener la oportunidad, ¿no?, porque muchas personas no pueden o no podemos tener la oportunidad de sacar ese título aquí en este país, porque muchas veces llegamos a hacer cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles fueron tus inicios así de que no desempolvaste tu título, sino que llegaste a hacer a Estados Unidos junto con tu esposo? Todos llegamos a hacer cosas que son completamente diferentes a lo que hacíamos en nuestro país, porque obviamente eso es parte de comenzar de cero. Y lo importante, Liz, y la recomendación que yo puedo dar es que las personas lleguen con un plan. No es simplemente, nos va a tocar hacer trabajo que no nos gusta, nos va a tocar hacer cosas que no estaban en nuestro plan o en nuestra mente en algún momento hacerlo, pero siempre y cuando esa cosa la hagas con un propósito y por un tiempo definido, ya tú vas un poquito más clara. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar como mesonera en eventos de fiestas hindú, me tocó trabajar
limpiando casas, me tocó trabajar cuidando ancianitos. Entonces, pero todo fue con un propósito. Obviamente cuando llegué, lo que hubiese, el trabajo que fuese, y fue cuando comencé a trabajar con la parte de mesonería. Luego de allí pasé a cuidar ancianitos. Y ya cuando empecé con mi proceso migratorio, que metimos nuestra aplicación de asilo y teníamos o sabíamos que en 6 meses nosotros podíamos tener un permiso de trabajo, me acuerdo que le comenté a mi esposo que bueno, que ya llegaba la forma de que si nosotros realmente queríamos trabajar en algo mejor o en algo que nosotros supiésemos hacer, inevitablemente tendríamos que hablar inglés, porque es lo que nos va a abrir la puerta en este país. Entonces en ese momento yo tomé la decisión y dije, bueno, tengo 6 meses para pulir, porque yo venía con un inglés básico de Venezuela, tengo 6 meses para pulir mi idioma, y comencé a trabajar en esta empresa que limpiaba casas, pero yo era la única hispana. Entonces me tocó, o sea, hacerme entender como sea, pasar en el carro 5, 6 horas, 7 horas con otras mujeres que solamente hablaban inglés, y yo creo que eso fue el punto que me ayudó. Aquí aprendemos o aprendemos. Sí. A la fuerza, primero nos toca el idioma de la señal, ¿no? Es el idioma de la señal, pero bueno, como tú dices, el hablar este idioma nos abre muchísimas puertas, que claro, por supuesto, cuando no lo hablamos, pues se van abriendo un poquito más lento, pero el hablarlo se abre un poquito más fácil, digámoslo así, o no fácil, un poquito más cómodo, ¿no? Sí, y mucha gente sabe que comienza haciendo trabajo que no les gusta, pero es bueno cuando haces trabajo que no te gusta, porque esa es tu motivación para no quedarte allí. Es tu motivación para decir, ok, sigo haciendo esto porque en este momento necesito el dinero pero esto no es lo que yo quiero. Y no entras en esa zona de confort donde terminas haciendo trabajo que no era lo que venías a hacer o no es lo que estudiaste, simplemente porque te acomodaste, sino que es bueno que te incomodes para que te ayude a dar ese impulso, a dar el siguiente paso. Ese es el pellizquito que todos nos damos al momento de llegar a este país y decir, muchas veces nos toca, claro, porque traemos responsabilidades. Traemos una familia, tenemos un esposo, tenemos unos hijos, y nuestros esposos también tienen esa misma responsabilidad, ¿no? De que ellos nos tienen a nosotros y tenemos unos hijos, y por eso muchas veces damos un poquito de más y damos ese pasito que claro, nos cuesta un poquito porque muchas veces no venimos de nuestros países a trabajar tanto como nos toca aquí. Hacer cosas totalmente diferentes, y yo siento que pues ese, como tú lo acabas de decir, ese es como el pellizquito, el empujoncito que necesitamos para no quedarnos ahí y conformarnos con eso. Marley, cuando tú inicias a trabajar, a estudiar, a trabajar en ti, en esa parte de decir yo tengo que aprender inglés, ¿cuánto tiempo te tomó aprender el idioma? Bueno, como te comenté, yo venía con una base. Yo había hecho un curso en Venezuela, no era lo mismo que obviamente tú haces el curso que llegas acá y te tienes que sumergir en el idioma completamente. Entonces yo entendía mucho escrito, yo leía, escribía, no entendía nada cuando me hablaban. A veces la gente me llama y dice, no, envíame un mensaje de texto porque yo no entiendo absolutamente nada. Y me ayudó mucho este tiempo que tuve. Yo me puse un propósito y una fecha. Yo dije, voy a comenzar a trabajar limpiando casas con esta compañía donde todas son americanas, pero con el objetivo de que yo tengo que pulir mi inglés, yo tengo que soltar la lengua, como lo decimos coloquialmente en mi país, y adaptar un poquito el oído al idioma. Mi meta era 6 meses, el tiempo que se tardaba en que me llegara mi permiso de trabajo. Mi permiso de trabajo llegó y el otro día renuncié. Y ya obviamente cuando renuncié me dije, ok, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque ya tengo el inglés, ya me muevo un poquito mejor con el inglés, ¿qué busco? Recuerdo que en ese momento teníamos un solo carro, mi esposo se lo llevaba a trabajar y lo que yo tenía cerca era un Walgreens. Entonces yo calculé con el mapa y me quedaba 19 minutos caminando ida y 19 minutos de regreso, y yo me voy a hablar con el manager porque te comento, uno viene con experiencia de trabajar en Venezuela. Entonces me tocó tocar la puerta, yo hablo con el manager y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito buscar trabajo en inglés. No importa en qué área me pongas, si quieres me colocas allá en el almacén. El tipo me entrevistó y me decía, mira, yo tengo una duda, mi corazón me dice que te contrate, pero mi mente me dice que me vas a dar mucho problema con el idioma. Digo, bueno, pero decídase porque no me da trabajo, no me da trabajo. Y al final me dijo, bueno, sí te doy trabajo, pero es que el problema es que aquí comienzas en la caja. Ay, Liz, entonces imagínate, comenzar en la caja, que tienes que hablar con todo el mundo,
me tocaba cambiar el chip de inglés a español porque había mucha comunidad hispana en el área también, entonces cambiar el chip de inglés a español todo el tiempo. Las monedas, que uno está acostumbrado aquí, uno llegaba a pagar todo con tarjeta de débito, entonces cuál es el de 10, cuál es el de 5, cuál es el de 25, preguntar a las personas las vacunas y aprender mucho ese vocabulario técnico de farmacia, que no eran para nada lo básico que yo había hecho ni en Venezuela ni aquí limpiando casas. Entonces te podrás imaginar que fue mi escuela, ahí en esa farmacia estuve casi 3 años trabajando, incluso ellos me ayudaron a sacar una licencia farmacéutica y pude entrar a la farmacia donde se preparan las medicinas como asistente farmacéutico. Nada que ver con mi carrera. Te iba a decir lo mismo, nada que ver con tu carrera. Claro, aquí estamos para iniciar desde cero, pero pues cuando te da vuelta todo, o sea, también es muy duro, ¿no? Porque claro, tenías un punto a favor que venías desde Venezuela con un nivel básico de inglés, lo seguiste, pero te preparaste para algo totalmente diferente. O sea, sí, claro, el hablar con personas de limpieza de casas y hablarle a una comunidad de farmacéuticos, de personas que van por medicina, personas que, ay no, yo no me imagino, ¿te confundías mucho? ¿Qué? Sí, sabes que yo cuento siempre una anécdota que me pasó, porque yo siempre, cuando alguien me preguntaba por algo y yo no entendía, yo preguntaba para qué servía, porque imagínate, te pueden llegar preguntando por acetaminofén, o te pueden llegar preguntando por Tylenol, que es lo mismo, o te pueden llegar preguntando por algo para el dolor de cabeza, que es lo mismo. Entonces yo cuando no entendía lo que me preguntaban, yo preguntaba para qué sirve, y la gente y cuando me decían para qué sirve, yo decía, bueno, está en el pasillo 1, en el 3, en el 5, y así va colocando, ¿no? Y siempre cuento una anécdota porque una vez me llegó un moreno y él me preguntó por un Canda. Y yo decía, ¿Canda? ¿Qué es eso? Entonces, no, él me decía, ¿Canda? Y yo, bueno, pero señor, ¿pero para qué sirve? Y él me decía, Canda. Y yo a la final nunca entendí y le dije a uno de mis compañeros, mira, ¿sabes qué? Atiéndelo tú porque yo no entiendo lo que el señor quiere, está buscando condones. Y yo decía, Dios mío, nunca entendí. Obviamente no me podía explicar para qué servía. De pronto también le daba pena decir, mira, estoy buscando un condón. No, le decía, Kenda. O sea, que la pronunciación también es distinta porque diferente. En este estado hay culturas diferentes. O sea, no solamente el americano como tal, tienes el moreno, tienes el asiático, tienes el hindú, en donde todos hablan inglés, pero con una tonalidad y con un... es distinto, la pronunciación es distinta. Entonces, aprenderte a adecuar a cada una de esa pronunciación, ahí va el reto. Claro, y que el moreno habla diferente, el blanco habla diferente. Y acá como vienen personas de tantos países, pues el léxico no es el mismo. Por ejemplo, en Venezuela tienen palabras que en Colombia quizás pensamos que las sabemos por la cercanía que tenemos, ¿no? Porque somos países hermanos. Pero pues realmente a mí muchas personas me dicen palabras venezolanas y yo quedo como que... ¿Qué es eso? Háblame en mi idioma, ¿me lo puedes traducir? Y así pasa en este país. O sea, hay tantas personas de tantos países diferentes que el uno usa una palabra, otra palabra. Eso te pasó como en las medicinas. Sí. Todos tienen una palabra diferente, pero sirve para lo mismo. O tienen usar la misma palabra, pero suena distinto dependiendo de la pronunciación. Imagínate. Pero bueno, son cositas que aprendemos día a día, aprendiste y saliste de ese trabajo y luego ¿en qué seguiste? Bueno, cuando estaba trabajando en la farmacia, quedé embarazada de mi tercer bebé. Entonces, en ese momento dije, bueno, ya llega, algo tengo que hacer en donde yo pueda manejar un poquito más mi tiempo, donde pueda tener un poquito más de flexibilidad, porque lamentablemente en este país, a diferencia de nuestros países, uno cuenta con un preparto, con un posparto, con que te sales de embarazada y sales de pos y te pagan esas semanas. Aquí no cuentas con nada de eso. Que te enfermaste, vas a tu casa, te pagan la incapacidad, sí, pero aquí no. Aquí no. Día trabajado, día pagado. Exacto, y si no trabajas no te lo pagan. Y entonces yo pensaba, ok, ¿cómo hago? Porque voy a dejar de trabajar cuando el bebé nazca, pero vamos a tener más deudas, porque vamos a tener más gastos, porque hay un bebé nuevo en la familia. Entonces, en ese momento que quedo embarazada, yo digo, ok, necesito ver qué hago que me ayude más con mi tiempo. Y en ese momento decido sacar mi licencia de real estate. La saqué y la guardé. No la usé en ese momento, simplemente la saqué. Me acuerdo que iba a mis clases embarazada y la saqué. Yo que yo soy agente de real estate, ya, soy realtor. Y la guardé. Y al mismo tiempo me gusta mucho leer. Mi carrera es publicidad y relaciones públicas en Venezuela. Trabajé en medios de comunicaciones, en uno de los medios de comunicación más grandes de Venezuela, un periódico que se llama Panorama,
que tenía casi 100 años en el momento que yo me vine de Venezuela para acá. Y traía esa experiencia de trabajar en medios. Y como me gusta leer, no conseguía nada en buen español que pudiese leer acá físico. Me iba a las consultas médicas, me iba a los abogados, no veía nada que leer, todo era en inglés. O de repente revistas que tenían un poquito de inglés y español, pero con las fotos pixeladas, no eran de muy buena calidad. Entonces dije, bueno, me llamó la atención, de repente vamos a hacer una revista que quizás algo bien hecho va a poder calar en el mercado, va a poder calar con nuestra comunidad. Y entonces tenía esas dos ideas cuando quedé embarazada. Mi hijo Lucas nace en marzo del 2018. Yo decido en ese momento renunciar a mi trabajo en la farmacia y le dije a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito no sentirme irresponsable. Realmente me estaba sintiendo bastante mal porque o era mala mamá o era mala empleada. Yo le daba pecho a mi bebé y yo decía, bueno, si me toca ir a trabajar, le quito el pecho, soy una mala mamá. Y ahí es donde nos sentimos como que ay, le estoy quitando lo que más nutre, porque en nuestros países venimos de que la leche materna, la conexión, y para mí es verdad, ¿sí? Pero pues aquí es totalmente diferente, ¿no? Aquí las mamás dejan sus hijos. Yo decía, yo no me quiero sentir mal quitándole el pecho porque voy a llegar tarde al trabajo, y si le dejo que él termine de comer, entonces llego tarde, entonces me siento mala empleada porque estoy llegando tarde. Entonces ese dilema me trajo mucho problema, y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No te preocupes por mi parte del dinero en la casa, yo la consigo, yo hago lo que sea, hago Uber, hago lo que sea, pero yo quiero hacerlo a mi tiempo para no descuidar al bebé, para no poderle, ¿sabes?, quitar el tiempo y la dedicación que él necesita porque está pequeñito. Sí. ¿Cuánto tiempo tenía el bebé? Lucas nació en marzo del 18, yo renuncié 2 meses después. Primero bajé mis horas y luego cuando ellos me decían que necesitaban que trabajara full time otra vez, yo de ahí fue cuando decidí renunciar. Y la revista salió en noviembre del 2018. Antes de la revista, ¿qué te llevó a tomar la decisión y decir, yo quiero ser real estate? Mira, ¿sabes qué? Por una amiga. Okay. Estaba en la farmacia y recuerdo que llegó una amiga y ella se había mudado porque nosotros vivíamos todos en el mismo complejo, y yo le pregunté, porque tenía mucho tiempo que no la veía, y ella me dijo, es que me saqué mi licencia de real estate y me compré mi casa. Y yo también quiero. Ella fue la que me dio como, ¿sabes?, ese gusanito, y ahí fue cuando decidí hacer lo del real estate. Obviamente el real estate en ese momento no era mi carrera, por más de que yo tengo experiencia en ventas. Real estate no era mi carrera que yo hacía en Venezuela, y por eso que cuando tengo la licencia yo decido engavetarla porque ya tenía el proyecto de la revista. Okay. Y le di de full a la revista y la licencia la engaveté. Vuelvo a sacar las licencias al año porque obviamente las licencias tienen que hacer unas renovaciones. Okay. Entonces si tú no haces la renovación de la educación continua o de tu curso post-license, entonces te quitan la licencia. Y cuando a mí me llegó el correo que me dicen, se te está acabando el tiempo y no has hecho tu curso, y dije, no, ya va, yo no voy a perder esto porque tanto que me costó sacarla, no la voy a perder. Pero así fue el inicio. Pero yo arranqué primero full con la revista, y luego cuando la revista ya estaba completamente formalizada, pasaron 2 años. Ya tengo mi equipo. ¿En qué año fue tu primera edición? En el 2018, noviembre de 2018 salió la primera. ¿Y qué te llevó a llamarla Mujer Magazine? Mira, sabes que quería una revista, estaba clara que quería una revista para mujeres. Estaba clara que quería una revista para hispanas. Okay. Pensé en varios nombres, pero al final me gustó Mujer porque era un nombre fuerte, era un nombre sólido, un nombre que obviamente a nivel de diagramación para la portada de la revista se iba a ver muy bien. Que por supuesto te ves increíble en tu revista. Ay, gracias. El nombre, la foto, o sea, cada edición no me la pierdo, me la trae Joan, donde se la encuentre la va trayendo, ya que recorre más que yo. Me gusta mucho, o sea, el nombre, como tú lo acabas de decir, me encanta el Mujer Magazine, y las ediciones son muy, muy bonitas. Gracias, sí. Y bueno, de ahí nació, queríamos algo fuerte y que fuese fácil para todas las hispanas reconocer el nombre. Okay, pero como tú lo decías anteriormente, normalmente en varios países se nombran las cosas distintas, pero todo el mundo sabe lo que es mujer. Entonces, y era fácil también para el americano pronunciarlo, entonces por eso quedó Mujer Magazine. De ahí nace Mujer Magazine. Y ahorita, ¿cuántas ediciones has hecho después de ese entonces? Ay, no llevo la cuenta, pero son como unas 35. No hemos parado, hemos hecho 6 ediciones por año. Estamos en el 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, son 6 por 6, 36.
más la de noviembre 37 y lo que va como unas 38, casi 40 ediciones llevamos ya con la revista. Sí. Qué bonito el poder seguir y ese proyecto que sigue creciendo, por supuesto, es un proyecto imparable para ti como mujer y qué bonito poderle llegar a esa comunidad de mujeres y poder conectar, ¿no? El hacer este proyecto, ¿qué te ha llevado? ¿Qué te ha llevado? O sea, ¿qué has podido lograr más bien? Mira, Mujer Magazine para mí ha sido la niña que no tuve. Es un bebecito que ha ido creciendo, que me encanta. Yo lo hago porque la amo, o sea, me encanta el trabajo que se hace con la revista. Primero porque es una manera como de proyectar todo lo que yo he hecho en mi país y con mi carrera. No es solamente llevarle al público una revista donde la gente se pueda entretener con temas que, bueno, que quizás algunas personas lo pudiesen catalogar como banales porque hablamos de belleza, hablamos de moda, pero no, nosotros las mujeres nos encanta eso. Pero también es llevar esta herramienta para que las mujeres puedan educarse, puedan conectar, puedan aprender, porque tenemos temas de salud, tenemos temas de bienestar, tenemos temas de legales, tenemos temas de emprendimiento, de finanzas. Entonces no es solamente hecho para entretenerte, sino que también te da esa herramienta para el lector, para que puedan ellas, sabes, aprender y abrirse paso dentro de este país, porque no es fácil. Y no es lo mismo cuando tú comienzas sola, cuando alguien va contigo de la mano mostrándote o diciéndote cómo hacer las cosas. Obviamente estás ahorrando una curva de aprendizaje. Eso por un lado. Y para nuestros anunciantes también es importante, porque, sabes, le abrimos la puerta a la comunidad. Tanto el anunciante está expuesto a la comunidad de lectoras que nos están siguiendo, como las lectoras están expuestas a todos estos productos y servicios que emprendedores o empresarios están ofreciendo para la comunidad. Porque hay un montón de gente que llega como tú y como yo y descubre aquí en este país que de repente hallara médicos, pero aquí descubren que son excelentes reposteros, ¿no? Y abren su empresa de repostería y qué bonito que tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos o servicios en una comunidad que quizás tienen la misma nacionalidad, quizás busca el mismo tipo de producto y que pueda abrirse sus ventas o comenzar su negocio. Sus propios caminos. Sí. ¿Qué sentiste al momento de tú poder volver a conectar con esa profesión que, claro, en nuestros países cuesta un poquito volvernos profesionales? ¿Qué te sentiste al momento de, claro, sacaste tu revista y volviste a conectar con tu título que tanto te costó? Me encanta. Yo siento que estoy como pez en el agua porque el marketing y la marca, la imagen, lo que tú muestras, la parte de cómo organizar tu negocio es fundamental para lo que sea que tú vayas a hacer. Entonces, el tener la oportunidad no solamente de haberlo aprendido en mi carrera, sino ejecutarlo y demostrarlo a través de los negocios que he emprendido, pero aparte de eso, tener la oportunidad de enseñarlo y de educarlo a otras personas, eso no tiene precio para mí. Y el poder también, claro, darle ese aporte a tu comunidad, a las mujeres hispanas como nosotras, a mujeres que de pronto llegamos a este país y no sabemos por dónde, como una guía, lo que tú acabas de decir. Qué bonito que tú te hayas podido enfocar en eso y que hoy en día tantas mujeres estén como al pendiente y que se sientan guiadas y acompañadas, ¿no? Sí. Cuando decides ya tomar esa guía de guiar a más personas, de ayudar a más personas, de ayudar a la comunidad y de poder también disfrutar la maternidad, ¿no? Claro, es un trabajo que nos toma porque emprender no es fácil, pero el manejar nuestros tiempos, lo que no tenemos en un trabajo como en limpieza de casas, como de farmacéutica, como de trabajar en una warehouse. ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo te sentías un poco más tranquila de llevar tu maternidad y llevar tu emprendimiento? ¿Cómo manejabas los tiempos? Mira, es cuestión de organización. Yo siento que nunca paro, que no descanso, que no sé cómo el día me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer. Es cuestión de organización, pero a pesar de que no me siento más tranquila porque el tiempo me alcance, pero sí siento paz en el hecho de que estoy dedicándole a los míos lo que le tengo que dedicar. Trato de estar siempre en sus momentos importantes, trato de compartir con ellos lo más que puedo. Cuando me dedico a ellos, me dedico a ellos. Trato igual, de la misma manera, dedico a cada uno de mis negocios. Entonces es cuestión de organizarte. La gente cree que tú vas a emprender para trabajar menos, ¿no? Al contrario.
tienes que emprender, vas a emprender para trabajar más. Y no solamente el hecho que vas a trabajar más, sino que también tienes que tener una disciplina que cuando tú estás trabajando para alguien más no la tienes. Claro, porque ya tú sabes a qué hora entra, a qué hora sale y qué tienes que hacer. Claro, en un trabajo vas, cumples tus 8 horas, 40 de la semana y ya. Sabiste que te va a llegar todos los lunes, viernes, tu pago y ya, no te vas a enfocar en nada más. Pero cuando emprendes, eres 24/7. Mamá, esposa, emprendedora, jefa, autojefa, de todo aquí se vive. Marle, en un momento de tu vida, para muchos no es un secreto esto, fue un momento duro, fue un momento que te tocó vivir, pero que has sabido sobrellevar, ¿no? Vamos a hablar de Santiago un poquito. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recuerdas los últimos días? Mira, el proceso de Santiago fue bastante duro para todo padre que pase por este proceso. Es un proceso complicado, no es algo que uno como papá espera, no es algo que uno como papá ni siquiera de imaginárselo. No estamos preparados. No estamos preparados para eso, para nada. Esos días, yo creo que yo soy fiel creyente y creo que Dios en ese momento estuvo como que poniendo cosas a mi favor. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que Santiago, su accidente fue el 2 de febrero y él había tenido un pequeño accidente con su carro en enero, a principios de enero. Okay. Primero en diciembre, Santi siempre fue una persona súper sana, nunca se enfermó de nada, nunca se partió un brazo, nunca, fue de veras muy, muy saludable. Y de repente en diciembre 2021, ya después de haber pasado el boom de la pandemia que fue en el 2020, a él le da COVID en diciembre de 2021. Y todo diciembre lo pasó en casa porque ya había comenzado a trabajar, pero como tenía COVID lo pasó en casa todo diciembre por su reposo, ¿no? Y nos permitió compartir con él cosas que quizás no hubiésemos compartido porque ya él tenía 18 años, ya él podía salir y llegar, entonces compartimos bastante con él en casa porque estuvo en casa encerrado todo el tiempo. En enero cuando le dan su carro, o sea, cuando sale del COVID, tuvo un accidente con su carro y hasta su carro tuvo que ir al taller. Okay. Entonces esos 20 días, 25 días que estuvo su carro en el taller, a mí me tocó llevarlo al trabajo y traerlo al trabajo. Su trabajo quedaba a 45 minutos de mi casa. Entonces fue una oportunidad que yo tuve como de volver a reconectar y de vivir cosas con mi hijo que no lo hubiese podido hacer porque él se iba en su carro para el trabajo y se venía en su carro y a veces ni nos veíamos. Porque yo salía a trabajar temprano, dejaba al niño en el daycare, salía a trabajar temprano y él a veces entraba más tarde y él llegaba a 8 o 9 de la noche porque él trabajaba en el área de ventas en un dealer, entonces hasta que el dealer no cierra, hasta que no se va el último cliente, ellos no salen y además los 40 minutos de regreso a la casa, él llegaba a veces 9 y 10 de la noche y a mí me tocaba a veces dormir a mi niño pequeño que en ese momento tenía 3 años y me quedaba dormida con él, entonces a veces ni nos veíamos. Yo siento que Dios me dio la oportunidad ese último mes de compartir con él porque ese pequeño accidente que tuvo me hizo que yo tuviese que llevarlo y traerlo y él dependía mucho de mí para moverse en ese momento, entonces compartí muchas cosas que no hubiese podido compartir. ¿Cómo cuáles? La música, el ir los dos hablando en el carro, el echar broma, o sea, ese tipo de cosas que ya tú, obviamente cuando los niños crecen, que son adolescentes, tú no tienes oportunidad de compartir mucho con ellos, porque ya ellos tienen su propia vida, ellos tienen sus propios amigos. Yo le digo a los papás que a veces nosotros los papás a veces nos quejamos, ¿sabes? Y dice, no, es que mi hijo no me deja trabajar. Y yo digo a veces, mira, si tú sacas la cuenta, tú tienes 16 navidades con tu hijo. Eso es lo que tienes. Máximo 17. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que cuando él tenga 18, 19, quizás no va a querer pasar la Navidad contigo. ¿Ok? Tú tienes 17 vacaciones con tu hijo de escuela. Disfrútala. Porque va a llegar un momento en que tu hijo no va a querer pasar vacaciones contigo porque ya va a tener su esposa, va a tener su familia o va a tener sus amigos. Cada día que yo llevo a mi hijo a la escuela, yo cuento. Digo, a mi hijo pequeño todavía, este año me dijo, mami, yo me quiero venir en el autobús, pero yo creo que tú me sigas llevando. Y yo, me quedan 6 meses más de llevarlo a la escuela, porque es que el tiempo pasa volando y no lo tomamos en cuenta. Sí, claro. Y aquí muchas veces nos enfocamos en trabajar y de pronto nos dejamos consumir y nos perdemos de esos momentos, de esos tiempos especiales que pasan tan rápido. Muchas veces a mí también me pasa que me quejo, lo que tú acabas de decir, como que tengo que trabajar, no me dejas trabajar, no puedo trabajar. Pero pues si realmente reaccionamos de que el tiempo pasa volando, no nos quejaríamos tanto.
¿Cuál es esa broma que tú recuerdas de Santiago? Como que, ay, me echó la broma y la recuerdo. Mira, hay no era una broma como tal, pero sí fue una experiencia bonita porque me acuerdo que iba manejando con él. Él tenía como unos 13, 14 años y mi mamá había llegado a Estados Unidos a vivir con nosotros. Y resulta que le digo, vamos a un restaurante, entonces él le decía, vamos abuelita, vamos a Hooters. Y claro, mi mamá no sabía que era Hooters, Santiago tenía 13 años y él lo que quería era y yo le decía, no, Hooters no, allá. Y no me acuerdo qué otro restaurante estaba al otro lado. Y yo, no, vamos allá. Y él, no, a Hooters. Y mami, pero llévalo a Hooters. Y yo, mami, tú no sabes lo que es eso. Entonces me dice que yo, no, mami, ahí están las mujeres, ¿sabes? Con short y tops. Y no, para Hooters no. Pero él tratando de convencer, porque, bueno, mi abuela, él era el consentido de mi mamá. Entonces, él tratando de convencer a mi mamá que Hooters, y mi mamá tratando de apoyándolo, pero no sabía ni siquiera lo que era Hooters. Lo que es la inocencia. Sí. Marley, ¿cómo te enteraste del accidente de Santiago? Por el teléfono, yo lo venía monitoreando. Él había salido de su trabajo, ese día le habían entregado su carro después del accidente que tuvo en enero. Estaba lloviendo, hacía bastante frío, ya era tarde. ¿Qué hora era? Él salió de su trabajo como a las 9 de la noche, pero ese día él tenía planes de salir con unos amigos a jugar soccer. Y yo le dije que no, que se fuera para la casa. Porque justamente le habían entregado el carro ese día y yo quería como sentarme con él a conversar. Ten más cuidado, no manejes así, mira que ya tú chocaste. O sea, como que rendir esas cuentas con él. Y yo le dije, no te vas a volver loca con el carro, te lo acaban de dar apenas, vente para la casa, o apenas es miércoles, no te pongas a inventar, no sé qué. Él estaba bravo porque yo no lo dejé salir a jugar, a pesar de que Santiago tenía 18, él era muy obediente. Entonces él se regresó a la casa. Todavía cumplía reglas de mamá. Todavía cumplía reglas de mamá, sí. Entonces él venía de regreso a la casa. Como se había tardado, yo me puse a chequearlo por el GPS y vi que él no venía por la ruta normal, sino que él venía como que por las callecitas, iba haciendo veces, se metía por una calle, salía por otra, no venía por la autopista, por llamarlo de alguna manera. Yo estaba muy molesta, le dije a mi mamá. ¿Y ese camino él nunca lo agarraba para llegar a casa? Sí, él venía por el camino hacia la casa, pero no venía por la calle principal, sino que venía por las calles, ¿sabes? Como para darle más tiempo a la llegada. Yo estaba muy molesta, me acuerdo que le dije a mi mamá, este muchachito no me hace caso, que le dije que se viniera a la casa y mami me decía, tranquila, que él lo que está es dando tiempo que tú te quedes dormida con Lucas para él llegar y que tú no lo regañes. Pero yo lo venía siguiendo, yo dormía en Lucas, estaba con él en la cama y apagué la luz, pero yo venía siguiéndolo por el teléfono. Ya cuando él entra a la calle que va hacia la casa, yo digo, ay, ya gracias a Dios, ahí viene, ya viene llegando. Y de repente veo que el GPS se para. Entonces digo, no, aquí pasó algo, aquí no sé si fue una corazonada de mamá, yo dije, aquí pasó algo y me levanté de la cama, fui a tocarle la puerta a mi mamá y le dije, mami, quédate con Lucas porque voy a buscar a Santiago. Y mi mamá dice, ¿pero qué pasó? Y digo, no sé, pero el carro se paró en medio de la nada y yo lo voy a buscar. Y salí a buscarlo. Recuerdo que cuando iba camino a buscarlo, yo iba rezando y decía, Dios mío, que no me lo consiga el carro allí, que yo me muero si yo veo ese carro accidentado, que no lo consiga en medio de la calle, que yo cruce el semáforo porque es que queda como una calle que está diagonal a mi casa y yo no consiga nada y dicho y hecho, o sea, yo crucé y respiré profundo porque el carro no estaba, yo no vi nada. Sigo derecho y voy siguiendo el GPS y veo que me paso y bueno, pero ¿dónde está? No lo veo y me regreso. Resulta que cuando me regreso sí me llamó la atención que había como estaban construyendo en ese momento como un complejo de apartamentos y había unas cercas de metal y una estaba tumbada, entonces eso fue lo que me llamó la atención. Yo me estacioné, me fui hacia la cerca, no vi nada, estaba lloviendo, estaba muy oscuro. Era como una bajada, me dio miedo. Entonces había un puente, entonces yo lo que hice fue que me retrocedí, busqué mi carro, me paré por el otro lado del puente. Ahí era un poquito más inclinada la bajada, no veía nada hacia abajo, pero el GPS me mostraba que ese era el punto. Entonces me fui al puente y desde el puente saqué mi teléfono y apunté hacia abajo y ahí es cuando veo el carro debajo. Llamé al 911, le decía me acuerdo que le decía a la persona a la operadora, que fue una mujer la que me atendió, que yo iba a bajar,
que el carro estaba allí, que mi hijo estaba allí, que yo iba a bajar y ella me dice, no puedes bajar porque como no era una intersección, sino una calle X, ella me dice, si tú bajas, el policía no te va a ver, no vas a ver dónde estás, tienes que quedarte ahí en la calle para que el policía te vea. Bueno, ahí rápidamente, yo creo que, no sé, unos 5 o 6 minutos llegaron los policías. O sea, que te esperaste ahí. Sí, me esperé arriba del puente. Igual yo creo que no hubiese podido bajar, que no hubiese podido llegar, porque como te dije, quedó debajo del puente y estaba bien inclinado. Ellos bajaron, los policías cuando llegaron bajaron, obviamente ellos van mucho más preparados de lo que yo iba, con botas y todo eso, linternas, yo no tenía absolutamente nada, más que el teléfono y nada, más nada. Y entre los nervios, el susto, todo, ellos bajaron y ellos fueron los que encontraron a Santi. Cuando ellos bajan, tú te quedas esperando, me imagino, Sí. no te dejaron bajar. No. Te quedas esperando. ¿Recuerdas lo que el policía te dijo? O sea, al momento de darte la noticia, ¿cómo te la dan? Yo recuerdo que él sube y yo tenía una ambulancia a este lado y él abre las puertas de la ambulancia y yo estoy pensando que él va a bajar la camilla para sacar a Santi, ¿no? Y resulta que me dice más bien, suba señora, y yo subo, pero toda desconcertada, yo subo y me siento y él esperó que yo me sentara, cerró la puerta detrás de mí, se sentó conmigo y ahí es donde me da la noticia. Su palabra, no las voy a olvidar nunca en la vida, él me dijo, lo siento, pero su hijo no sobrevivió al accidente. Entonces, yo no sé qué pasó, a mí se me vino el mundo abajo. Yo estaba sola, mi esposo estaba trabajando en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, yo ni recuerdo. Yo decía, bueno, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Él me dice, tienes que llamar a alguien, no puedes salir de la ambulancia hasta que alguien no te venga a buscar. Y yo decía, ok, mi mamá, yo no puedo llamarla por teléfono, decirle nada. Ya eran casi que 11 y media de la noche. ¿Cuál fue la persona que llamaste? A mi pastor de la iglesia. Gracias a Dios me contestó a esa hora. Él fue el que me fue a buscar y yo pienso que fue una cosa buena que pasara dentro de tantas cosas malas. Yo le decía a mi esposo tuvo mucha culpa porque él no estuvo. Él estuvo dentro de su duelo lidiando con mucha culpa. Pero yo le dije, tú no tenías que estar allí porque tú hubieses llegado al carro. Yo no llegué, pero tú hubieses podido bajar al carro, tú hubieses podido llegar. Y el hecho de que él no estuviese me permitió que yo no vi cómo quedó mi hijo, no vi qué fue lo que pasó exactamente, porque entre una cosa y otra yo ni recuerdo cómo estaba el carro. Impactada. Y que tuvo que venir el pastor a sacarme, pero él fue mi soporte en ese momento y fue mi soporte para volver a la casa y darle la noticia a mi mamá. O sea, no fui yo sola quien le dio la noticia a mi mamá, sino que él estaba conmigo y obviamente fue un gran soporte para ambas, ¿no? Cuando decides irte a darle la noticia a tu mamá, ¿cuánto tiempo duraste ahí? ¿Lograste ver cómo sacaron el auto? Nada. A mí no me dejaron salir de la ambulancia para nada, hasta el momento que yo no supe cómo quedó el carro hasta que no me lo entregaron. El carro nos lo entregaron un 14 de febrero, 12 días después de su accidente. Ahí fue como pude ver cómo quedó el carro, pero no, yo no pude verlo ni pude ver nada. A mí me metieron en la ambulancia cuando el pastor llegó, lo suben en la ambulancia conmigo y nos dicen que nos vayamos, que había un detective de investigación que él se iba a encargar de investigar el suceso, que a Santiago no lo podían sacar, que no lo podía ver hasta que no llegara el detective. Entonces lo que hicieron fue que movieron la ambulancia hasta donde estaba el carro y de ahí nos fuimos para la casa. No nos dejaron quedarnos allí. ¿Cómo te sentiste tú al momento claro, me imagino que fue un momento desgarrador, pero cómo recuerdas ese momento de tener que saber, claro, por supuesto, que estaba tu hijo, que falleció, que ya no estaría más contigo terrenalmente, ¿no? Pero el tener que irte, o sea, ¿qué recuerdas? Como el tener que irte y saber que él está ahí, pero que no puedes hacer nada. No recuerdo esa sensación de tener que estar allí o de dejarlo, porque ya me habían dicho que no lo iba a poder ver. O sea, ya me habían dicho que ni siquiera iban a poder sacar el carro hasta que no llegara. Obviamente había que llegar una grúa, había que sacar todo. Mi preocupación era, o mi pensamiento en ese momento era, ¿cómo lo digo? Y recuerdo que mientras estaba en la ambulancia llamé a mi esposo
y llevé al papá de Santiago y yo repetí exactamente la misma palabra que el policía me dijo. O sea, yo no pude decir otra cosa. Yo dije, Santiago tuvo un accidente y no sobrevivió. Fueron mis palabras. Cuando llegué a la casa, me pasó lo mismo. Llegué a la casa, mi mamá estaba despierta, desde la casa se escucharon las ambulancias, todo. Ella no sabía qué pasaba, ella me estuvo llamando, yo no le contestaba, porque obviamente como le decía por teléfono. Y cuando ella baja las escaleras, me dice, hija, ¿qué pasó? Y yo le digo, mami, Santi tuvo un accidente. ¿Pero qué pasó? Claro, yo le esperé que ella terminara de bajar la escalera. Mi mamá tiene 70 años. Yo esperé que ella terminara de bajar la escalera y estando abajo es cuando yo le doy la noticia. Okay. Yo pienso que en ese momento era más como me enfrento a lo que viene, ¿no? A decirle a sus hermanos, a decirle a mi familia, más que el enfocarme en que él estaba allí. Es lo que recuerdo. Hay muchos vacíos, claro, porque en esos días, sí. Era tu responsabilidad, no tu responsabilidad, o sí, estaba bajo tu responsabilidad tener que dar esta triste noticia a tu esposo, ya lo habías hecho, a tu mamá, a sus hermanitos y al resto de la familia. Sí. ¿Tú qué consejo o qué palabras le puedes decir a una persona, a una mujer, a un papá que está viviendo en estos momentos o que puede llegar a vivir esos momentos tan difíciles? O sea, ¿qué reaccionen, qué recomendación les darías en ese momento, en este momento? La primera, y yo creo que la más importante, es que busquen ayuda. El proceso por la pérdida de un hijo no es un proceso que tú puedes vivir solo. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que es duro abrirte, pero hay algo bueno, que es que nosotros sentimos que nadie que no haya pasado por ese proceso nos va a entender. Entonces, cuando tú buscas ayuda con expertos que han trabajado con otros papás que están pasando por ese proceso, o entras en una comunidad en donde hay padres que están viviendo ese proceso también y puedes escuchar sus historias y puedes compartir con ellos lo que tú sientes, tú te sientes entendido. Sientes que hay alguien que por fin entiende lo que tú estás viviendo. Y es importante que conectes con una comunidad, es importante que sepas que no tienes que hacerlo solo y es importante que busques ayuda, porque hay cosas que hacemos durante el proceso de duelo que creemos que está bien, pero que no están bien. Como parejas, hay una gran estadística que dice que una gran parte de los padres que pierden un hijo terminan en divorcio. Y una estadística un poquito más pequeña, pero existe, hay padres que se suicidan porque no pueden vivir con el dolor de haber perdido un hijo. Entonces, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar un psicólogo, un terapeuta que te acompañe en el proceso, que te ayude a cómo lidiar con tu propio dolor y te ayude a cómo lidiar también con el duelo de las otras personas de la familia que están atravesando por el mismo duelo que tú, pero lo están viviendo de forma distinta. Claro. Tú tienes una fundación de apoyo emocional. ¿Tú crees que podrías en este momento compartirnos de pronto un poquito de qué trata la fundación, cómo los puedes ayudar, cómo te pueden contactar, dónde te pueden contactar? Ok, la fundación se llama Light of Hope, es una fundación justamente que creamos en el primer cumpleaños de Santiago, dándole honor a su vida. Y lo que hacemos es también apoyar a otros papás que están pasando por el mismo proceso que yo pasé. ¿Qué fue lo que quisimos hacer? Simplemente replicar lo que a mí me había servido, tratar de ofrecerlo a otros papás para ver si a ellos también les sirve. Las terapias psicológicas completamente gratis en español, el acompañamiento grupal por terapeutas y una comunidad de otros papás que están pasando por lo mismo para que ellos puedan conectar. El 27 de este mes tenemos un evento para papás aquí en Georgia. Tenemos también actividades en el transcurso del año. La idea es que el papá no se sienta solo y que sepa que puede contar con alguien. ¿Cómo nos pueden contactar? La página web es lightofhopeus.org o a través de las redes sociales lightohope.us o incluso a mi número 678-687-0272. Lo importante de todo esto, hemos recibido muchas llamadas de amigos o familiares de los papás que están atravesando por este proceso de duelo. Y lo que le decimos es que cada duelo es distinto y que el papá tiene que estar listo para comenzar su proceso. Claro. Entonces le podemos dar a ese familiar o ese amigo todas las herramientas que necesitan. Pero si no están preparados. Pero el papá es el que tiene que tomar la decisión de decir, necesito ayuda y quiero entrar a la fundación. Claro. Realmente me tomó este tiempo. Yo creo que las
pocas veces que hemos tenido la oportunidad de vernos, siempre te digo que valoro mucho lo valiente, lo fuerte, o sea, cómo has podido llevar este proceso con mucha sabiduría, ¿no? Y poderle dar esa, que converte, sabemos que puedes como darnos como esa luz, esa ventanita de luz que nos puedes como apoyar, de que a pesar de que hay tiempos difíciles, podemos salir de ellos sabiendo sobrellevar esos tiempos difíciles con amor, ¿no? Me llama mucho la atención porque también tienes un libro de la oscuridad a la luz. Sí. ¿Cuándo fue que salió ese libro? El año pasado, en agosto, lo sacamos. De la oscuridad a la luz es simplemente igual todo lo que yo he aprendido en este proceso, lo importante para mí que fue el tener, el ser creyente, el confiar en Dios, el saber que hay un futuro para mí, el saber que yo voy a volver a ver a mi hijo, lo voy a volver a abrazar. En este proceso de pérdida, y me ha tocado por experiencia con muchos papás, muchos se enojan con Dios. Y muchos no entienden el por qué pasan las cosas. Nuestro trabajo en este caso no es entender. No tenemos el poder de decidir y es parte del primer paso que tenemos que quitarnos, que es la culpa, porque como papá nos sentimos responsables de nuestros hijos, pero nosotros no tenemos el poder de decisión de decir quién vive o quién no. Cuando nosotros entendemos eso, nos quitamos la culpa, pero si a mí me ha costado un mundo hacerlo con Dios de la mano, yo le digo a los papás, no me quiero imaginar, sobre todo cuando consigo un papá que me dice, no creo en Dios o estoy molesta con Dios, yo le digo, no me quiero imaginar cómo va a ser tu proceso sin Dios. Claro. Porque no siento que haya un camino distinto que amarradita del que te da la salud, del que te da esa paz, como lo dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. El libro es parte de eso. El libro es simplemente contar lo que es para mí el duelo, contar, y por eso se llama de la oscuridad a la luz, porque el duelo es cíclico, el duelo nunca termina. El duelo para nosotros puede estar, hay momentos en que yo puedo hablar de mi hijo sin ningún problema, hay momentos que hablo de mi hijo y lloro, hay momentos que estoy bien, hay días que estoy muy mal, y el duelo es cíclico y es un poquito entender que es así, que es algo con lo que vamos a vivir toda la vida, que mientras hay amor va a haber dolor, porque tú nunca dejas de amar a un hijo y siempre te va a costar y te va a doler el que no esté a tu lado. Y quisimos crear no solamente un libro contando la historia, sino dando herramientas igual. Y es una guía para vivir en medio del dolor. Es una guía para salir adelante en medio del dolor. Entonces cada capítulo tiene ejercicios y actividades. Y nos estamos enfocando en este primer libro en todo lo que es la parte del duelo a nivel general, no solamente para quienes perdieron un hijo, sino el duelo que tú y yo vivimos cuando migramos, por ejemplo, el duelo de perder el trabajo toda la vida, el duelo de perder a tu pareja de toda la vida o el amor de tu vida. Son duelos, son pérdidas grandes que también impactan la vida de un ser humano. Este libro me lo tengo que leer. Sí. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero sé que puede ayudar a sanar, como tú lo acabas de decir. No solamente vivimos duelos de hijos, de padres, de abuelos, sino que hay duelos diferentes, ¿no? Y qué bonito poderte empapar de esta información y saber cómo llevarlo. Marle, para estas madres, para estos padres, para estos seres que pierden un ser querido, ¿tú qué mensaje de aliento le puedes dar a estas personas que lo están viviendo? Yo creo que lo que le podría decir es que no están solos, que hay muchas personas viviendo la misma situación, que tengan la confianza y la fe de que van a volver a ver a sus seres amados, que este no es nuestro fin, que este no es el mundo que tenemos que vivir, que hay un mundo después de este. Y que a pesar que en este momento sientan que el mundo se le derrumba, va a llegar algún momento en que vas a poder recordar a ese ser querido, vas a poder sonreír. Yo decidí vivir mi vida honrando la vida de mi hijo. Entonces yo he tratado de hacer cosas que en lugar de que me lleven a ese momento triste, oscuro, me lleven a momentos de luz y a momentos de alegría con él. He tratado de ser intencional en buscar un significado o altar
la vida de mi hijo a la vida y no atar la vida a que murió, sino nosotros tratamos de dar vida a través de su vida. La fundación es parte de eso. Nosotros donamos sus órganos, entonces es parte de eso también. Sembramos un árbol en honor a mi hijo y cuando vemos que ese árbol florece, para mí es como que, qué vida. Es unir esa sensación de no unirlo a la muerte, no unirlo a lo triste, sino unirlo a lo bonito, a la alegría. Y le comento a los papás, porque sé que es duro porque lo viví, pero le comento a los papás, si a mí Diosito se me apareciera en este momento y me dice, vamos a retroceder el tiempo, no te voy a dar a tu hijo para que no vivas este dolor. Yo le digo que yo prefiero vivir los 18 años que viví o los 19 años que viví con mi hijo. Y no importa el dolor, porque no hay arrepentimiento. Yo disfruté a mi hijo los 19 años, no me arrepiento, no hubo nada que hubiese dicho, le di menos o le di más. Él vivió su vida maravillosamente, vivió todo lo que tenía que vivir. Y no es nuestro trabajo pedir explicaciones, sino simplemente entender que todo es parte de un plan perfecto que quizás nosotros no entendemos, quizás nosotros no aceptamos, pero en algún momento quizás, de estando del otro lado, podemos ver cuál es la razón de todo lo que está pasando. Qué bonito que puedas o que hayas podido tú avanzar, sí, porque es un gran avance, una pérdida y más de un hijo. Yo siento que como mamá es un dolor que lo que tú dijiste ahorita queda para toda la vida, solamente que podemos avanzar sanando con amor, ¿no? Y qué bonito que tú hayas podido avanzar también, no solamente en tu lado personal, en tu hogar, junto con tu esposo, junto con tus hijos, poder llevar el duelo, ¿no? Sino que pudiste avanzar de forma profesional con tu revista, vendiendo casas. ¿Tú crees que el vender casas te ha ayudado a sanar? Como el estar ocupada, sí, el estar, como tú decías ahorita, no estar en el lado oscuro. Sí, definitivamente siento que el estar ocupada, el poder apoyar, ver alegrías en otras personas cuando le entregas una casa, por ejemplo, ver la alegría de mis hijos cuando consiguen sus logros, ver la alegría de mi esposo, ver las cosas bonitas que la vida te tiene, me ayuda. Hay una línea muy delgada, ¿no? De personas que se mantienen ocupadas o de personas que viven una fantasía para no vivir el dolor. Le digo a los papás, tienes que vivir el dolor. Si te provoca llorar, llora. Si te provoca gritar, grita. Si te provoca no salir de tu casa, no salgas de tu casa. No lo reprimas porque tú no perdiste un par de zapatos. ¿Okay? Claro. Tú perdiste una de las personas más importantes de tu vida y con ello, con la pérdida de tu hijo, se van tus sueños, se van tus... ¿Sabes? Lo que tú querías para él, los planes que él quería, que tú veías en él, la familia que tú querías tener con él. Entonces tienes que vivir tu duelo, tienes que llorar a tu hijo, pero ese no es el fin, ¿okay? No es el fin. Hay maneras de que puedas, desde el amor y desde la honra, seguir viviendo, como lo hicimos en la fundación, con un bastoncito, pero vas a seguir viviendo con el corazoncito roto, pero vas a poder lograr a sonreír. Entonces es lo más importante, entender que sí es algo que dura para toda la vida, pero no es algo que no vas a poder superar. Claro, y en este momento cuéntanos qué viene para esa mujer Realtor, esa mujer que ha sanado, esa mujer de la revista, cuéntanos qué viene. Aprendí a vivir también sin mucho planificar. Obviamente cuando esto pasa te mueve el piso y te das cuenta de lo frágil que es la vida. Pero entonces aprendí que tenía que vivir mi vida, vivirla de la forma que la quiero vivir en honor a mi hijo, vivir cosas que quizás él no pudo vivir en su honor también. No hago ya nada por compromiso, no hago nada por obligación. Cuando voy a las partes voy porque quiero ir, porque me provoca ir. Trato de dar el 100% en todo. Obviamente desde el amor a lo que yo hago, desde el amor a los demás. El trabajo me ha ayudado muchísimo, pero trato siempre de enfocarlo, no de trabajar como una salida, como una excusa, sino de hacer las cosas bien hechas, honrando la vida de mi hijo y honrando mi vida también, ¿no? Y honrando a Dios, que es el que me ha dado todo lo que tenemos hasta ahora.
Claro, porque ahora en este momento, después de vivir todo este lado un poco oscuro, porque en su momento fue oscuro, ahora está lleno de luz, esa luz que ahora como una mujer empoderada, una mujer que se convirtió en una de las mejores realtor, puedo decirlo, trayendo esa felicidad, esa emoción a las familias que con mucho esfuerzo queremos cumplir el sueño de tener nuestra casa propia, ¿no? ¿Qué sientes tú al momento de que tú haces un cierre y esas familias se llenan de felicidad? Todo el proceso es una aventura, ¿sabes, Liz? No hay un caso igual a otro. Le comento a los clientes que cada caso es muy particular y cada uno vive, porque muchas veces nos dejamos llevar por desinformación de lo que dice el amigo, el vecino que compró, el primo, pero tu caso es distinto al otro, entonces disfrutamos mucho el momento. A veces cuando me tocan con mujeres les digo, mira, esto es un parto. ¿Por qué? Porque no por el dolor, sino por el hecho de que, ¿sabes? Cuando las mujeres vivimos ese proceso de estar embarazada, la alegría de hoy amanecimos llorando, mañana amanecimos frustradas, mañana no queremos al marido, al otro día sí lo queremos. Es ese proceso de emociones de idas y venidas, pero cuando te entregan la llave de la casa es como cuando tú ves a tu hijo nacer que te lo ponen en tu brazo. O sea, es una emoción tan grande el poder conseguir ese sueño, el poder conseguir esa alegría de poder tener al final un pedacito de Estados Unidos a tu nombre, imagínate eso, ¿no? Que claro, tienes allí y comienzas a construir un patrimonio para tu familia, porque ya la casa no es solamente el sueño logrado, porque veo esta misma alegría en gente que compra su segunda o su tercera casa, porque ya no estás cumpliendo el sueño, pero estás construyendo un patrimonio para tu futuro y para el futuro de tu familia. Entonces de allí es donde ves esa emoción de que estás construyendo algo y estás dejando algo a tus hijos, pues a quienes dependen de ti. Sí, claro, es un sueño por el cual muchas personas trabajamos y lo que tú dices, o sea, el día que te entregan tu llave es tener un pedacito de Estados Unidos que nos pueda pertenecer. ¿Qué les puedes decir a esas personas que están ahorrando, que están buscando cumplir este sueño, que tienen miedo en estos momentos de tanta incertidumbre? ¿Qué les puedes decir a esas personas? ¿Que sigan adelante, que paren, que se esperen? O tú como realtor, como profesional, ¿qué les puedes decir? Yo lo que le diría es que se asesoren. Ese es el punto de partida. O sea, no se dejen llevar por lo que esté pasando en la parte política, no se dejen llevar por cómo está el mercado, ni lo que dice el amigo, ni el vecino, ni el primo. Cada caso es completamente distinto y cada caso es particular. Entonces el primer paso es asesorarte. La asesoría es gratuita. Ya sea que te asesores con un agente de real estate o te asesores con un prestamista, ellos te van a decir, o nosotros te vamos a decir exactamente dónde estás parado en este momento y qué necesitas hacer para llegar a donde quieres llegar. Ya en esa reunión tú vas a saber si estás listo o no. En esa reunión tú vas a saber qué pasos tienes que hacer o qué pagos tienes que hacer o cuánto dinero necesitas. Y ahí tú como persona individual o como familia vas a tomar decisiones de cuándo es el mejor momento para ti. Pero no tomen decisiones a lo loco, no salgan corriendo por querer comprar ni tampoco se paren porque el mercado está malo. Siéntense con un agente de real estate, busquen un agente de real estate de confianza, busquen a alguien que sepa que lo pueden representar bien, que van a hacer cumplir sus derechos y que no les haga perder ni tiempo ni dinero, y déjense guiar por ese agente que le va a dar la mejor opción y el mejor camino para que usted pueda lograr este proyecto de comenzar a tener o su primera casa o de empezar a construir un patrimonio con un portafolio de inversión a futuro. Me llevo estas palabras de aliento porque muchas personas temen, muchas personas se sienten inseguras, porque claro, no es un secreto que aquí en Estados Unidos están viviendo tiempos difíciles por desinformación, por no ir con la persona correcta, por muchas cosas que están pasando. Pero qué bonitas esas palabras de aliento, el no dejar vencer ese sueño, ya sea lo que tú decías, el primer sueño o seguir formando un patrimonio. Marle, realmente muchísimas gracias. No sabes la alegría que me dio cuando aceptaste esta invitación para venir a compartir en este espacio de Voces que Inspiran. Me gustaría que, por último, dieras una voz de inspiración a todos nuestros espectadores que se van a quedar hasta el final de este episodio. Mira, Liz, en esta vida, seas que creas o no creas, siempre vas a conseguir tropiezos.
desde todo punto de vista, desde tu punto profesional, desde tu punto personal. ¿Qué te va a hacer salir adelante de esos tropiezos? Todo lo que tú llevas dentro. Entonces mi recomendación o mi palabra de inspiración es: prepárate, conócete, ámate y nútrete. Porque cuando la vida te exprima, que en algún momento va a suceder, lo que está dentro de ti es lo que va a salir. Entonces, si tú te preparas, si tú te conoces, si tú te empiezas a trabajar en ti como persona, empiezas a trabajar en ti como profesional, comienzas a trabajar en ti desde tu fe, desde quién eres, cuando las cosas malas te pasen, si te pasan, no te va a derrumbar. Y si te derrumba, vas a tener la fuerza para poner una rodilla y después la otra, y después un pie y después el otro, te vas a poder levantar. Entonces, eso es lo que les puedo decir. O sea, trabaja en ti, porque tú eres lo único que te va a acompañar el resto de tu vida. Y de ahí parte todo lo demás. Nuevamente, Marle, muchísimas gracias. Me gustaría también que nos recordaras tus redes sociales de la fundación. No sé si quieres compartir de pronto tus redes personales, tus redes de real estate, por supuesto. Entonces, compártenos las redes y a dónde te pueden contactar. Bueno, el número telefónico nuevamente es 678-687-0272. Ese lo uso para todo, ya sea para la fundación, para las redes, para Mujer Magazine, para Real Estate. 678-687-0272. Cada compañía tiene su propia red social, cada compañía tiene su marketing, así que para Mujer Magazine es mujermagazine.atl en Instagram. La fundación es lightohope.us y Marle González Realtor, el de Real Estate. Muchísimas gracias, Marle, por aceptar mi invitación, por compartir este tiempo tan maravilloso que yo sé que para muchas personas es un episodio sanador, desde la oscuridad a la luz, como lo dice tu libro. Entonces, muchísimas gracias, me encantó tenerte aquí. Gracias a ti. Esto fue nuestro 5º episodio de Voces que Inspiran. Espero puedan darse la oportunidad de quedarse hasta el final, porque esta historia es una historia desde la oscuridad a la luz que hemos podido sanar, o que Marle ha podido sanar con tanto amor. Así que no olviden suscribirse a Voces que Inspiran en YouTube y en Instagram también como @vocesqueinspiran_. Nos vemos en un próximo episodio.